Dentro de lo que usted mencionó justamente, ¿no? Que la libertad negativa tiene más simpatía con lo que es el liberalismo, ¿no? A ver, y bueno, ya que estamos aquí, quería aprovechar también, ¿no? El conductismo se le asocia eventualmente con una izquierda, o sea, si jugamos solamente a derecha e izquierda, ¿no? Se le atribuye más una izquierda más progresista, ¿no? Y de hecho usted tiene un artículo sobre este, ¿no? Cuando concilia el conductismo, o intenta conciliar el conductismo con el liberalismo, ¿no? Yo tengo entendido que usted se suscribe más a un liberalismo anarcocapitalista. Bueno, en mi caso yo soy... A ver, te- tengo hasta tres artículos. Uno de ellos efectivamente habla de la relación entre liberalismo, conductismo, ¿no? Ujú, Otros dos tratan el tema de Skinner, ¿no? ¿Cuál era la ideología de Skinner y la del conductismo radical? ¿No? Y también aprovecho ahí ujú, para hacer algunas disquisiciones acerca de lo que considero que podría ser. ujú, Eh, en general, pienso que, a ver, ¿cómo se concilia una cosa con la otra, ¿no? El conductismo en general habla de contingencias, ¿no? ¿Qué son las contingencias? Son las circunstancias que rodean el quehacer del individuo, ¿no? Tanto los antecedentes como las consecuencias, ¿no? ¿Funciona eso en cualquier sociedad? Una sociedad capitalista también. Las contingencias son las que definen evidentemente lo que uno hace. ujú. Pero en las contingencias participa el ser humano, ¿no? O sea, ha habido tradicionalmente un error, diciendo, bueno, somos deterministas, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque las contingencias determinan lo que hacen, ¿no? ¿Y el ser humano qué papel juega ahí? ¿Acaso el ser humano también no genera sus propias contingencias? Genera, ¿no es cierto? Genera sus propias contingencias, es capaz de hacerlo, Claro. ¿no? Entonces el ser humano debe estar en la ecuación, ¿no? Antecedente, respuesta y consecuencia se complementan entre sí. Las tres generan, ¿no? Generan. Ujú, Eh, entonces, en ese sentido, uno puede hablar de manejo contingencial en cualquier tipo de sistema económico o ideopolítico, ¿no? Uno dice, genero contingencia de tipo capitalista, genero contingencia de tipo socialista, ¿no? Ahora, ahí cuál funciona mejor, eso sí, hay que tener una filosofía política y hay que tener un conocimiento un poquito de la historia para ver qué ha funcionado mejor, pues, ¿no? Evidentemente, cosa que a veces se deja de lado. El psicólogo a veces, muchas veces está con esos caballos que están con anteojera y solamente ve lo suyo y se olvida de las variables históricas, sociológicas, ¿no? Que han dado lugar ujú. al contexto en que vive, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, pues un contista puede ser perfectamente una persona con ideología, pienso yo, liberal, ¿no? Porque considera que las variables económicas que funcionan en las contingencias se pueden manejar de cierta manera para poder conseguir mejores resultados, ¿no? Mejores resultados. Esto implica también una especie de determinismo, o sea, no se deja de ser determinista ahí, ¿no? Sería más bien un autodeterminista y determinista a la vez, ¿no? En cuanto a Skinner, por ejemplo, ¿no? Y en los artículos que yo lancé sobre Skinner son dos, discutí sobre su tendencia personal, ¿no? La tendencia personal. Bueno, Skinner era como son la mayoría de científicos, el científico generalmente es una persona intelectual. Y los intelectuales, como ha dicho de Juvenel, Nozick, etcétera, filósofos políticos, generalmente esos intelectuales consideran que su trabajo es menospreciado por el sistema, ¿no? Sí, Ellos sí, dicen, sí. como un futbolista, ¿no? Empuja una pelota y gana millones, ¿no? Y yo que Ajá. produzco experimentos, investigaciones, ¿no? Estoy acá en la miseria, no se me da el reconocimiento. Entonces está picón pues con el sistema que produce eso, ¿no? Y entonces se vuelve necesariamente un contestatario, más por resentimiento que por otra cosa, porque cree que su trabajo no está siendo tomado en cuenta, ¿no? Entonces al volverse contestatario, pues se vuelve un prosocialista o algo así, y Skinner no estaba exento de ese tipo de tendencias, ¿no? Él rajaba mucho de la democracia, todo, y él decía hay que sustituirla por un manejo especializado de expertos, ¿no? Pero lo que no decía era que esos expertos también tienen su ideología, pues, ¿no? O sea, al final
Decía, bueno, lo vamos a sustituir a los políticos por expertos en análisis de la conducta. ¿Pero acaso el experto en análisis de la conducta también no tiene una idea ideopolítica? Pues la tiene, pues, ¿no? La tiene, ¿no? Evidentemente. Entonces no es un angelito. Está sujeto tanto como cualquier otro ser humano a intereses, a creencias, ¿no? A prejuicios. Entonces, es como sustituir mocos por baba. Yo prefiero quedarme con los políticos y se les puede controlar mejor. ¿No? Se les puede controlar mejor. Entonces, prefiero una democracia liberal, ¿no? Pero en el caso de Skinner, da una serie de razones y si bien no es una persona moderada, Skinner era una persona civilizada, muy culturalmente muy avanzada y una persona que cumplía todo su deber de ciudadano. Él se adaptaba perfectamente al sistema. Pues aún así tenía una tendencia ligeramente ladeada a la izquierda. Skinner sí era un anarco socialista, diríamos así. Ok. Cosa que yo no soy, ¿no? Yo estaría más bien de acuerdo soy una especie de liber pro, lo que llamaría un conservador llama liber progres, Ok. con las tesis pragmáticas de Amartya Sen. Amartya Sen, cuando vino la pandemia, pues dijo, no, esto me da la razón, dijo, porque querramos o no, acá el Estado ha tenido un papel, ¿no? Cosa que un anarco, pues, jamás lo aceptaría, ¿no es cierto? Pero el Estado tenía que intervenir porque no había otra, ¿no? Entonces depende de la cuestión, si se necesita el Estado para ciertas cosas, se hace. Entonces, pragmáticamente, por eso digo ya. Bueno, en el caso de Keynes, si era un anarco, él pensaba que el Estado había que sustituirlo pues, por una sociedad en la cual hubieran planificadores, ¿no? Como dije, una concepción bastante ingenua desde mi punto de vista para sustituir a los políticos tradicionales por supuestos expertos en análisis de la conducta que pues pensarían como angelito, es decir, independientemente de la realidad, digamos, no solamente centrados en la ciencia. Una cosa bastante bizarra. Entonces llegué a la conclusión de eso, le apliqué a Skinner, dice en mi artículo, le apliqué a Skinner el test de Nolan, ¿no? El test de Nolan, el original, es decir, no el que viene en sus divulgaciones en castellano, sino el que está en inglés, el más actualizado, y respondí al test de Nolan, en base a las lecturas que tengo escrito, pues, ahí en mi biblioteca tengo todo de Skinner. Skinner es uno de los que más se ha publicado, ¿no? En análisis de la conducta. Los tengo todos, los he leído 50 veces, todos los manuales, Skinner, todo eso. Me puse en el pellejo de Skinner para responder, independientemente de lo que yo pensara, ¿no? Y decía, leía el reactivo en inglés, ¿no? Y decía tal cosa. Entonces, ¿cómo Skinner respondería a esto, teniendo en cuenta cómo él ha hecho sus trabajos sociales, ¿no? Valiendo, ¿no es cierto? Más allá de la libertad de la dignidad, tiene otro que se llama Autismo y Democracia, etc. Entonces lo respondí, lo respondí, y después le apliqué automáticamente el test de Nolan. Y me salía siempre un Skinner ladeado a la izquierda, pero levemente, moderadamente, no un Skinner pues comunista, ¿no? Sino un Skinner, digamos, tirado hacia la socialdemocracia aproximadamente. Sería ahí donde se ubicaría Skinner. Y eso con reticencia, porque no era totalmente socialdemócrata, sino en algunos aspectos nomás, ¿no? En otros aspectos, como buen anarco, era más bien un liberal, un libertario, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que Skinner era representativo de una gran cantidad de profesionales e intelectuales, que es, digamos, el estándar que vemos en la psicología. Son una gran cantidad de colegas que tengo, pues son de izquierda, ¿no? Yo mismo era de izquierda hace unos años, yo era una izquierda, y bien de izquierda, yo era bien radical, ¿no? Tengo hasta artículos que hice en los años 90, donde decía cosas que pues ya no lo puedo creer lo que ya haya puesto eso yo, pero existe, ¿no? Es parte de mi historia. Entonces, repito que es algo natural porque es el tipo de quehacer que tenemos las personas que fungimos, ¿no? De profesionales de la salud psicológica, intelectuales, académicos, que tenemos siempre una reticencia frente a la justicia que hay distributiva en el sistema donde vivimos acerca del trabajo que realizamos, ¿no?
Y creemos ingenuamente que en otro tipo de sistemas sí se nos respetaría, lo cual no es así. En otros sistemas al científico no se le deja pensar simplemente. Acá por lo menos podemos pensar independientemente de que nos recompensen o no. En otros lugares no se puede ni pensar, hay que estar de acuerdo con el dogma oficial, ¿no? Entonces hay que comparar eso también, ¿no? ¿Qué nos gusta más? ¿Ser esclavos o ser libre pero mísero? ¿No? Algo así. Ok, bien, bien. Excelente respuesta. Justamente me hizo recordar bueno, lo que usted menciona, ¿no? Que antes era como que, digamos, todo lo contrario a lo que es ahora respecto a política. Y corríjame si está mal, pero usted escribió sobre marxoconductismo. Sí, hace muchos años, sí, efectivamente. Ajá. Esto ha sido en la década del 80. En la década de Ujú, los 80. eh, Me inspiré en un discurso, una conferencia que dictó la doctora Marisa Montero, eh, venezolana ella, que es uno de los mm, referentes de la psicología comunitaria, ¿no? Y social en ujú, Latinoamérica. Ella ujú, es marxista, toda su vida ha sido marxista, pero es una marxista, no digamos dogmática, ¿no? Abierta a la tecnología. Y en aquel tiempo estaba muy de moda este tema, cómo hacer que la sociedad se moviera en cierto sentido, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles, ¿no? Y la doctora Marisa Montero en su conferencia mencionó la posibilidad de que surgiera un marxoconductismo o un conducto marxismo. Ahí lo dijo ella porque decía, ¿cómo utilizamos la tecnología y el análisis de la conducta para mejorar la sociedad? Eh, Aunque no lo decía, pues pensando evidentemente en un sistema democrático, ¿no? Sino en los sistemas al uso en aquel tiempo, que todavía tenía cierto prestigio, que era el sistema cubano. O sea, en otras palabras, cualquier utilización del análisis de la conducta tiene que ser mano militar, ¿no? Dictatorial. ujú. Sí. Cómo debes vivir y así debes vivir. Bueno, Ujú, este, yo en aquel tiempo era un entusiasta de esas cosas y bueno, me interesó el tema y hice un artículo, como yo estaba ya introducido en las doctrinas conductistas, había leído a Rives, que Rives también es de izquierda, ¿no? Rives y otros, Gerardo, también está, Gerardo, recuerdo ahorita su apellido, pero también era muy popular otro autor venezolano, también comunitario y contista, y ellos pues tenían esa inclinación y después de leerlos también me gustó, ¿no? Eso. Y saqué ese artículo, ¿no? Se puede trabajar, es posible un marxoconductismo. Eso generó ciertos resquemores en la comunidad de aquel tiempo, y en ese tiempo pertenecía a un círculo de estudios, y ujú, fui respondido en ese tiempo por un profesor de práctica, mm, que pues no le gustaba eso porque para él los conductistas eran unos reaccionarios, ¿no? Pues se considera que el conductismo venía ideológicamente imbuido por el colonialismo, el imperialismo norteamericano. mm, Era una tendencia empirista y reaccionaria. ujú, Entonces fue respondido y eso ocasionó que yo a su vez respondiera. O sea, hay otro artículo más también ahí donde hablaba del marxoconductismo, ampliando lo que dije. Y para producir un poquito más de picazón, me acuerdo, porque en ese tiempo era muy provocador, hice un dibujo en el cual puse al estilo marxista, pues puse al estilo soviético, puse Marx, Engels, Stalin, Lenin y Skinner, como la quinta cabeza. Y lo coloqué ok. en la revista donde estaba colaborando, ¿no? Y para qué hice eso, o sea, que ocasioné pues todo un terremoto, ¿no? Porque en ese tiempo había muchos debates, ¿no? Eh, había murales a los dos lados Ujú, del pasadizo de letras, de allá de letras, ahí en el tercer piso. ujú, Y a los dos lados uno podía leer en un mural lo que decía fulano de tal, papá, ¿no? Y al otro mural la respuesta, ¿no? Los debates ahí, sacaban la ok. mugre, ¿no? Felizmente la cosa no llegaba al plano del enfrentamiento físico, Claro, hubiera ganado yo, ok. pero de todas maneras, como soy un hombre pacífico, no,
no me gustaba. En casa había Ok. muchos debates y abiertamente, Ujú, abiertamente, ya en ese tiempo había esa apertura que ya poco a poco se ha ido manifestando en la Facultad de Psicología ujú, y, y con agrado ya he visto pues que ya actualmente los debates, las calificaciones, ¿no? Al conductista ya prácticamente han desaparecido en la facultad, ¿no? Ya ujú. estamos un poquito más integrados al funcionamiento general. También ha habido, por supuesto, una suavización de las tendencias conductistas, ¿no es cierto? Ya no somos los mismos conductistas de antaño que también eran descalificantes de cualquier otro tipo de psicología que no fuera conductual, ¿no? Es decir, eso no es ciencia, etcétera, así se decía. Sí, Ahora no hay eso tampoco, ¿no? Yo no diría jamás eso en absoluto, al contrario, respeto muchísimo todas esas tendencias, además me gustan algunas cositas que dicen, ¿no? ujú. Y trato de incorporarlas, ¿no? No hay que hacer. Genial, genial. Sí, también le hice esa pregunta porque hace unas semanas me dio por buscar su artículo de marxoconductismo, pues, y no lo encontré. O sea, usted tiene su página y creo que no se podía descargar. En la biblioteca hay un ejemplar. Yo también subí el artículo, creo que está en Contigo integrado en algún lado, en alguna fecha, por ahí está. Ya, Cuestión de ahí buscarlo en búsqueda en Contigo integrado. conductismo Pero integrado. sí, sí. Pero subí el primero, hermano, no subí el segundo, que era la respuesta y donde procuré ser más académico todavía, Ok, que se llamaba vale. Conductismo y Marxismo, si mal no recuerdo. Ujú. Ya, genial. Ahí lo busco entonces, y también para el resto, si estoy interesado en leerlo. O sea, para mí sería como que muy interesante, ¿no? Ver cómo era antes y ahora que está a la antípoda, diríamos. Y de hecho, Bruno pregunta respecto a ello, ¿no? Yo una vez creo que también se lo pregunté, y usted me respondió de una manera, chistosa. A ver, pregunta Bruno, ¿qué pasó para que cambie de idea? ¿No? De ser un marxoconductista a un liberal, libertario. Si es que... Bueno, no soy el único porque hay miles de personas que han evolucionado por ahí, ¿no? Hay Sí, un dicho de Churchill, ¿no? Que refleja eso, decía, eh, la persona es a los 20 años, quien no sea comunista a los 20 años, no tiene corazón, ¿sí? Pero quien siga siendo comunista a los 40 no tiene cerebro, ¿no? Así lo dijo, ¿no? Y eso es ujú, porque efectivamente la mayoría de los jóvenes, no digo todos por supuesto, ¿no? Pero la mayoría de los jóvenes tenemos una tendencia entusiasta a creer que el mundo se puede cambiar fácilmente a partir de una voluntad, ¿no? Un voluntarismo, es decir, depende de nosotros, tenemos que hacerlo, ¿no? Y comenzamos a ver enemigos en todos lados. Estos tienen la culpa de que estemos mal nosotros, ¿no? Como ellos están bien, nosotros estamos mal porque ellos nos explotan, ¿no? Entonces comenzamos a fabular un montón de cosas. Conforme pasa el tiempo y uno pues comienza a asumir responsabilidades y se va dando cuenta de cómo son las cosas en el mundo real, ¿no es cierto? En el trabajo, en, en la familia, te casas, tienes hijos, comienzas a ahorrar dinero, ¿no? Ya tienes propiedades, ¿no? Cosa que ujú, generalmente uno cuando es joven no los tiene, no tiene nada que perder. ujú, Pero uno cuando ya va adquiriendo responsabilidades, va adquiriendo propiedades, entonces ya tiene cosas que defender. Entonces uno va cambiando su forma de pensar, ¿no? Y a eso también se unen pues las informaciones, que uno lee más libros. Por ejemplo, en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Eh, es muy difícil encontrar información que no sea, cuando uno es joven, de tipo de izquierda. Es muy difícil. Yo en primera carrera estuve en Villarreal, y en Villarreal en ese tiempo, ujú. en la Colmena, eran varias cuadras que habían de pura venta de libros, 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 ¿no? Eh, y cuando uno ve libros políticos, todo lo que veían eran libros socialistas, todo, ¿no? Libros que venían de la editorial Progreso, libros que venían de la editorial Cartago, todo eso es literatura de izquierda.
Si tú buscabas ahí a Hayek, a von Mises, Ajá. ¿no? Yo ni sabía que existían, ni nadie, ¿no? Entonces, Ujú. ahí la información estaba sesgada, totalmente sesgada, ¿no? Y todavía lo está, y todavía lo está. Felizmente ya a partir de los PDF, por lo menos, ya hay una mayor apertura y bueno, y la Ujú. otra literatura también ya está escaseando, ¿no? Pero así es, pues entonces uno casi por joven, casi por defecto, necesariamente va entrando en ese tipo de cosas. Con el tiempo uno va adquiriendo más conocimientos y va contrapesando, ¿no? Y también va contrastando con la realidad, pues, qué es lo que sucede. Tiene conocimientos históricos, ¿no? Uno adquiere conocimiento, bueno, qué es el fascismo, qué es el comunismo, qué es el socialismo demócrata, qué es el liberalismo, ¿no? Y cómo se ha manifestado en Europa, en América, en África, en Asia, ¿no? Ujú. Entonces, uno va diciendo, bueno, las cosas son así, 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 y se forma una idea. Y en Ujú. base a eso es que va adoptando una posición, ¿no es cierto? Ahora, el que Sí. no lo hace, el que no cambia con el tiempo, pues, es porque ya es un dogmático, pues, un dogmático y es Claro. un, ¿no es cierto? Es un fanático, Ajá. definitivamente. Ok. Y encuentro a veces gente de cierta edad. Yo tengo 67 años, ¿eh? Miren, yo encuentro gente menor que yo, pero de 60, 50 y tantos años, ¿no? Y encuentro inclusive también gente mayor que yo, que no ha cambiado a lo largo, está igualita. Y cuando me pongo a leer, porque no lee, te enteraste de eso, no sabe nada, ¿no? Y lo único que Ok. sabe es, en última instancia, lo que lee en sus redes o lo que lee en los titulares de los periódicos o lo que escucha de la gente que está de acuerdo con él, ¿no? Entonces, un Mm. nivel de apertura cero. Eso es lo que se llama apertura mental, ¿no? Es uno de los rasgos de lo que habla el Big Five, ¿no? Apertura Ujú. mental, ¿no? La capacidad de incorporar nuevas cosas, ¿no? Y de Ok. transformar en base a eso. Cambiar de Chévere. paradigma, como se dice. Entonces, creo que eso ha sido lo que ha operado en mí, una especie de cambio de paradigma por Ujú. esta razón que he mencionado, ¿no? Ha habido una, de repente, para algunos ha habido una involución, puede ser, dependiendo del punto de vista, y para otros puede ser, ha habido una evolución, ¿no? Pero tiene sus razones, tiene sus causas. No se ha producido de la nada, obviamente. Es el Ujú. paso del tiempo simplemente el que ha operado cambios, pues, ¿no? Y el que no opera esos cambios, pues, no es un ser humano, pues es una estatua, ¿no? Porque no responde a estímulos externos, como se dice. Ok. Genial, genial. Bruno nos dice, yo a los 23 recién estoy aprendiendo sobre marxismo, ya pronto evolucionaré. ¿Qué recomendaría para ver otras opciones además del marxismo? Usted. Bueno, actualmente hay, como dije, los dos tipos de fuentes. Para mí está muy bien que la gente aprenda marxismo. Es más, mire, yo he conservado un gusto por el marxismo enorme, ¿eh? Me gusta, algunas Mm. cosas del marxismo son extraordinarias. El materialismo dialéctico es una teoría interesante para mí. Es más, por ejemplo, yo pienso que el interconductismo tiene una influencia importante en lo que es el materialismo dialéctico. Bueno, pero conservo eso, me gusta mucho. Constante, yo tengo en mi biblioteca tengo como 5 libros de biografías diferentes de Marx. Tengo una de Wow. Engels también. ¿Mm? Tengo libros de ruso, de soviéticos. Algunos los reconozco que ya los vendí, ¿no? Algunos los vendí, Mm. pero me he quedado con una buena cantidad, ¿no? Y me gusta leerlos de vez en cuando, los vuelvo a leer, inclusive encuentro ahí algún estímulo. O sea que no está mal. Ahora hay un archivo en PDF en una página que se llama Internet eh, ORG, algo así, marxismo, ¿no? Marxismo.org, ¿no? Al que uno puede acceder y ahí están todos los libros de Stalin, de Lenin, de Marx, de Engels, de Rosa Luxemburgo, de Bernstein, inclusive hasta de los revisionistas, ¿no? Que en mi época de marxistas pues eran denostados, ¿no? Denostados. No a ningún marxista le gustaba Bernstein era como el diablo, ¿no? Bernstein, Ujú. Kautsky, ni hablar. Pero ahora ya parece que no. Si en marxist.org están todos esos, lo consideran como variantes, ¿no? Como variantes del marxismo. ¿Cuál es correcto?
son variantes del marxismo. Pues. No hay así como no hay un solo conductismo, hay un montón de tipos de conductismo, también hay un montón de variantes de marxismo. Entonces puede decir que uno es el ortodoxo y el otro no ortodoxo, ¿no? Son pamplinas, ¿no? Entonces, hay esa información. Pero así como hay esa, también hay otro que se llama liberalismo.org, donde también se puede encontrar una cantidad enorme de materiales de libros liberales, ¿no? Ahí vas a encontrar a Rothbard, vas a encontrar a Hayek, a von Mises, que son los principales, pero también por ahí está en PDF Ayn Rand, ¿no? Y otros liberales también de otras tendencias, ¿no? Porque ahí también hay diferentes tendencias, hay varios tipos también de liberalismo. Entonces ya la información está ahí, depende de nosotros, tenemos que buscarla nomás, ¿no? Los PDF es algo extraordinario, uno lo puede bajar directamente. Yo me he bajado, por ejemplo, dos libros últimamente de Hayek sobre la libertad, son bastante grandes. Después uno de ellos me lo encontré por el Palacio de Justicia y lo compré directamente, porque estaba a 12 soles, una ganga, ¿no? De este tamaño, ¿no? Sobre la libertad y ya, pero hay otro que es sobre filosofía, libertad, ese también lo compré. Y eso, por ejemplo, lo he citado en mi informe, ¿no? Hay 2 o 3 libros de Hayek que he citado ahí, como he citado a Rand, como he citado a Marx. Tengo hasta el epistolario de Marx y él también, que es fabuloso. Hay parte donde hablan de positivismo, hablan de Comte, etcétera, ¿no? Entonces, es información, y toda esa información hay que procesarla, organizarla y tomar una posición efectivamente. Yo pienso siempre que no sea extremista, que no sea fanática, que no sea dogmática, eso es lo peor. Yo, por ejemplo, cuando veo a veces en mi Facebook que se me ha metido alguna persona que yo consideraba que podía ser amiga de Facebook, ¿no es cierto? Me pidió, yo lo puse, pero después por ahí veo entre sus publicaciones cosas que me sorprende. Digo, un estudiante o un colega profesional de psicólogo puede pensar de esta manera, así siendo extremista. No, lo borro al toque, lo borro, lo saco, porque ni siquiera quiero tener algún intercambio con él, ¿no? Porque ya de por sí me parece imposible, ¿no? Que haya. Entonces el psicólogo tiene que tener esa ecuanimidad para juzgar las cosas, ¿no? Saber pensar, ¿no? Entonces, independiente de la ideología, puede tener una ideología de izquierda o de derecha, pero moderado, ¿no? Saber pensar y manejar y razonar las cosas, no ser así simplemente un animalito que responde a odios y a resentimientos y en base a eso se mueve, ¿no? Así no es la cosa, ¿no? Es parte del trabajo. Nosotros, como profesionales del comportamiento humano, tenemos que ser modelos, ¿no es cierto? ¿Cómo le decimos a un cliente, ¿no? Que sea una persona con bienestar psicológico, ¿no? Con salud mental, si nosotros mismos no somos capaces de mantenerla, ¿no? Si nosotros tenemos pensamientos extremistas, tergiversadores, ¿no? No. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo, no hay otra. Como se dice, pues uno no puede dar lo que no tiene. Claro, así es. Correcto. Bueno, para responder uno, si una recomendación mía, al menos yo empecé con el liberalismo, con el libro de von Mises, del liberalismo de von Mises, que, bueno, de ahí ya me empapé con otros libros y demás, pero me parece un buen libro para empezar, muy claro. Bien, profesor, creo que nos hemos extendido casi 1 hora con 45 minutos. El tiempo se ha pasado rápido, hemos hablado de muchísimas cosas, lo cual está muy bien. Igual, y también tenía una pregunta sobre inteligencia artificial, pero también lo podríamos pasar para quizás una próxima entrevista más adelante, quizás también por la hora. Encantado, claro. Genial, genial, genial. Bien, entonces, no sé si usted quisiera, ya estamos llegando ya al final de la entrevista, no sé si usted quisiera dar unas palabras, un mensaje, quizás a los estudiantes, profesionales en psicología. Adelante. Bueno, recomendar nomás que, como dije antes, la apertura
a la información debe ser la piedra fundamental de toque de cualquier profesional, ¿no? El profesional tiene que normalmente no conformarse con lo que ya conoce y a partir de ello juzgar o prejuzgar todo lo que otros hagan o todo lo que se haga en su disciplina, sino estar constantemente en movimiento, ¿no? Leyendo, buscando, no considerarse que uno es dueño de la verdad, pues la verdad tiene muchos dueños, ¿verdad? Depende por eso siempre se dice, depende del color de los lentes, ¿no es cierto? Todo es según el color de la canción de Willy Colón, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? La que lo tomó de otra persona el dicho. Entonces, con esa presunción hay que trabajar, ¿no? No ser dogmático, no ser fanático, buscar información, ser abierto a lo que dicen otros colegas, ser tolerante sobre todo a las opiniones, por supuesto, siempre y cuando sean fundamentadas, no cualquier cosa tampoco, ¿no? Claro. Todo lo que sea fundamentado y a otra persona que tampoco sean extremistas. Yo pienso que con Bunge tiene un artículo que dice sobre la intolerancia al charlatanismo, ¿no? Tiene razón, o sea, sí hay que ser intolerante con los charlatanes, pero no con el colega que piensa de una determinada manera, pero lo fundamenta de cierta forma y, como digo, moderadamente, ¿no? Entonces creo que bien va a hacer que la disciplina se autorregule mejor de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Porque una cosa que se puede encontrar mucho entre los egresados es falta de cultura. Es decir, pueden dominar mucho las cuestiones de las técnicas estadísticas, ¿no es cierto? E inclusive de su pequeña teoría que pueden tener a la cual asumen, pero a nivel histórico, económico, filosófico, no se ve eso. Y uno es, ¿no?, lo que estudia, ¿no? Si uno estudia bastante, va a ser una mejor persona. Es más, una persona que tenga esa cantidad de conocimiento va a ser un mejor terapeuta, va a poder conversar mejor, va a poder establecer más bases humanistas con su cliente que una persona que es más bien chata a nivel intelectual. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un desarrollo intelectual personal para que el profesional mejore en su integralidad, ¿no?, que es lo principal. Independientemente de la corriente, puede ser psicoanalista, cognitivo, o conductista, o humanista, lo que quiera, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo como consejo, ¿no? A cualquiera. Y trato de, no digo que lo siga, que lo haga perfectamente, porque no hay nada de perfecto en el mundo, todos tenemos defectos, pero se procura hacer ese camino para poder mejorar. Ok, muchas gracias, doctor, por la entrevista, por separarse un tiempo y por querer aparecer también acá en el canal, que bueno, está muy chiquito, tiene poco tiempo de creación y nada, muchas gracias. Mis felicitaciones por la iniciativa y creo que es un hito porque en la facultad no hay otra, así como esta, así que vas a imponer definitivamente un camino y eso es importante, ¿no? Estás estableciendo un nuevo estándar en el conocimiento para la Facultad de Psicología de San Marcos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que hayan escuchado lo que hemos estado hablando. Nos vemos entonces. Chao.